de lo que vimos hasta ahora. No voy a usar mucho tiempo, voy a dar un repaso a lo que hemos visto hasta ahora y hoy vamos a ver una introducción al siguiente tema. Vale, si recordáis, le pusimos como tema del libro de Santiago, pusimos si no lo veo, no lo creo. ¿En qué sentido le pusimos si no lo veo, no lo creo? En el sentido de que, bueno, de que Santiago menciona varios aspectos de la fe cristiana, ¿no? De la vida cristiana. Y muchos de los comentaristas tratan este libro como una fe en acción o una fe que se evidencia o algo así, ¿no? Por tanto, eso se nos ocurrió de poner este título, si no lo veo, no lo creo, como cosas que Santiago nos menciona de la vida cristiana que tienen que ocurrir o verse en nuestra vida. Si recordáis, lo primero que vimos era si mi fe se ve en medio de las pruebas. En el capítulo 1, si abrimos ahí en Santiago, capítulo 1, Santiago decía, ¿no?, que tengamos por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por eso pusimos, se ve mi fe en medio de las pruebas, y ahí hablábamos un poco de que, bueno, de que a lo mejor en muchos momentos de la vida puede ser fácil que nuestra fe se vea cuando las cosas van bien. Pero Santiago nos habla de que aún cuando hay pruebas, dificultades, enfermedades, necesidades en nuestra vida, eso lo tenemos que tener como un gozo, como una alegría. ¿Por qué? No porque seamos masoquistas, no, sino porque el versículo 4, Santiago nos hablaba de que hay una obra de Dios en nuestras vidas. O sea, Dios está trabajando en nuestras vidas y esas cosas, bueno, a veces ni siquiera, como dice el autor de Hebreos, la disciplina en el momento no es causa tampoco de gozo. Y hay situaciones que a lo mejor en nuestra vida que nos ocurren, en nuestro entorno, en nuestra familia, personalmente, no son cosas a lo mejor en las que nos podamos alegrar en el momento. Pero luego, pues sí, el Señor nos da esa idea de que Dios está trabajando en nosotros. Veíamos, aquí hoy sí quiero hacer esto, ¿no? Decíamos que tenía que ver con la convicción cuando se ve la fe en nuestras pruebas, ¿no? Que somos siervos de Dios. Santiago dice, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por tanto, el Señor es el amo y yo soy el siervo. Bien. También decíamos que se tenía que ver en nuestra confianza. Bueno, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa confianza solo es posible si yo entiendo que las situaciones en la vida vienen de parte de Dios. Y tercero, veíamos que se tiene que ver también en la constancia. O sea, en el hecho de que, bueno, de que hay que caminar, hay que perseverar, hay que aguantar y hay que salir adelante. Es decir, que mi fe se tiene que ver en medio de las pruebas. Vale. Segundo tema que tratábamos era la sabiduría. Y veíamos, por ejemplo, esta frase que rescato aquí de Napoleón Bonaparte, que dijo, los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Una de las cosas que cuando, por ejemplo, tú lees un libro cristiano, digamos, de una persona de verdad preparada, se puede ver su búsqueda de la sabiduría, ¿no? Y eso en la vida es así. Las personas sabias siguen en esa búsqueda de la sabiduría, mientras que los necios pues piensan que ya han encontrado la sabiduría y que no tienen que aprender de nadie ni de nada y que lo saben todo. Y ahí lo que decíamos era los sabios propósitos de Dios, es decir, la sabiduría es ver los sabios propósitos de Dios en nuestra vida. Bueno, ahí hablábamos de que la fe no tenía que haber dudas. Si tenemos sabiduría, la pidamos a Dios, no dudando, no piense pues quien te halaga que recibirá cosa alguna del Señor. Y lo que decíamos era que la sabiduría, ver la sabiduría, los sabios propósitos de Dios, tenía que ver con, primero, el reconocimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala. El reconocimiento de que en la tarea difícil, muchas veces, de ver los sabios propósitos de Dios, pues no voy a ser capaz de verlos. Por eso tengo que reconocer que yo no los veo y pedírselo a Dios. Y luego hablamos de que sin reservas
Yo me ha tocado últimamente tener que pensar mucho en una frase que yo dije hace, no sé, 4 o 5 meses en un culto de oración, y fue a creernos nuestras oraciones. ¿Nos creemos nuestras oraciones o no? Y la sabiduría que viene de parte de Dios, buscar esa sabiduría es esto precisamente. Vale, Señor, yo te pido sabiduría, te pido que me muestres, busco tu voluntad, Señor, y ahora yo la acepto también sin reservas. No ahora, bueno, tal vez esto no es la voluntad de Dios. Bueno, voy a seguir viendo, a ver. No. Nosotros somos los primeros que tenemos que creernos nuestras oraciones. También hablábamos en el capítulo 1 de que la fe o mi santidad se ve en mi perseverancia contra el pecado también. Bueno, ahí nos parábamos mucho y describíamos el pecado, cómo Santiago usa el ejemplo del nacimiento de un niño, desde que una mujer concibe al niño hasta que pare al niño. Como decíamos, ¿no? Al final dice, tanta ilusión durante tantos meses para tener un niño, y al final decía el versículo, y pare, muerte. O sea, ese niño nace muerto. Y ahí decíamos 4 cosas muy interesantes, ¿no? Que en esa lucha, en mi santidad, que se tiene que ver en mi perseverancia contra el pecado, lo que busco no es huir de las consecuencias, sino alcanzar las bendiciones. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido recibirá la corona de vida. Es decir, lo que no busco cuando intento vivir en santidad y que se vea la santidad en mi vida, no busco solo huir de las consecuencias. O sea, huir de que, he pecado, me han pillado, o el Señor no sé qué, y ahora... Eso es lo que buscamos muchas veces, huir de las consecuencias. Pero Santiago nos propone algo mucho más bonito, ¿no? Tal vez mucho más difícil, pero mucho más bonito. Y es no tanto pensar en huir de las consecuencias, sino en resistir eso y tener la satisfacción, que es recibir la corona. O sea, una recompensa de parte de Dios. La recompensa al luchar por vivir una vida de santidad no es simplemente evitar el pecado o las consecuencias, sino alcanzar la bendición que es vivir así. También decíamos que lo que no buscamos es excusarnos de lo que hago. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. A ver, aquí se llegaba a un extremo, porque yo creo que nosotros tampoco, no solemos decir, bueno, yo he tenido una tentación y al final he acabado pecando. La culpa la tiene Dios. Yo no creo que hagamos eso, ¿no? Tal vez es otro tipo de excusas. Pero bueno, la que sea, no buscar excusarnos con lo que hacemos, ¿no? O matizar el pecado, o justificarlo, ¿no? Bueno, sí, pero... Entonces somos muy buenos todos, ¿no? En hacerlo. No sé qué, no sé cuánto decimos, pero... Sí, eso está mal, pero... Sí, aquello no sé qué, pero... Y cuando entra el pero es el problema, no buscamos. Bueno, Santiago dice que no busquemos excusas. También lo que buscamos es anticiparnos al resultado. O sea, Santiago te explica en los versículos 14 al 15 el proceso que hay. Ya conocemos el proceso, así que lo que buscamos es anticiparnos al resultado. No podemos pretender coquetear con el pecado y que al final no vayamos a parir el pecado. Es decir, el ejemplo que pone es un ejemplo sexual de una mujer que se acuesta con un hombre o viceversa, ¿no? Vale. Si estas dos personas coquetean con el pecado, ¿no? Digamos, con el pecado, si están casados, no, pero bueno, ¿me entendéis, no? Cuando estas dos personas tienen una relación física, vale, lo que buscamos es anticipar el resultado. Tú lo que tienes que pensar es que lo que va a pasar es lo que va a pasar. No sé si me explico, ¿sí, no? Creo que sí, vale. Pues lo mismo con el pecado, ¿no? Ser tan ingenuos o tan necios, ya no sé cómo llamarle, de pretender que yo empiezo a coquetear con algo y al final no voy a acabar mal, ya a estas alturas no. Así que lo que buscamos es anticipar el resultado. El resultado es la muerte, ya sabemos lo que va a ocurrir. Es que ya lo sabemos, pero lo sabemos no porque nos lo hayan contado. Que sí, que también nos lo han contado, lo sabemos por experiencia. Bien, y en cuarto lugar, lo que busco es la santidad en mi vida.
Amados míos, no erréis así. Bien. El siguiente tema, ya en el capítulo, el capítulo 1 al final, era que mi obediencia a la palabra se ve de tres formas. Y hablábamos de recibir la palabra, de practicar la palabra y de proclamar la palabra. Y ahí había una cosa muy curiosa en cuanto en cuanto a lo que tenía que ver con considerarse, ¿no? Considerarse en el espejo, verse los defectos o las virtudes y no tomar en cuenta eso, ¿no? Bueno, pues Santiago lo que nos dice es que nuestra obediencia se ve de estas tres formas. Un día hemos recibido la palabra, sí, hemos sido salvos, pero ahora tenemos que practicar la palabra y también proclamarla. Bien, aquí no nos vamos a parar mucho más. Luego, en el capítulo 2 veíamos que nuestra fe se ve en que actuamos de forma distinta a la sociedad, ¿no? Ahí Santiago habla del favoritismo, de la acepción de personas y todo esto, ¿no? Y lo que explicamos era que en la sociedad cultural del primer siglo el favoritismo era algo normalizado en organismos oficiales, en clubes sociales y recintos religiosos. Evidentemente, la fe hace iguales a todos y la Iglesia no tenía que actuar igual que la cultura predominante. Es decir, era común en una sinagoga, incluso los judíos, si venía una persona importante, recibirla, ponerla en el primer asiento, no sé qué, pero no solo eso, sino al otro decirle, tú desgraciado, siéntate allí en el suelo, ¿no? Y más apunta a eso, no a tanto al otro. Pero Santiago lo que nos dice es que no, que nuestra fe se ve también en que la Iglesia actúa de forma distinta a la sociedad, ¿no? Y eso yo creo que, la Iglesia en general siempre intentamos que todos seamos iguales, ¿no? Y tratar a todos igual. No sé si siempre lo conseguimos, pero al menos creo que lo intentamos. Después lo que veíamos era que la fe, es el típico pasaje de Santiago, la fe que salva nunca está sola. Hablábamos, ¿no? De que la fe que salva nunca está sola. Y el bosquejo que poníamos era que la fe sin obras y la fe con obras, ¿no? Había un contraste de la fe sin obras y la fe con obras. Bueno, posiblemente había personas, decíamos, ¿no? Ahí que estaban diciendo, yo soy creyente, tengo fe y las obras no tienen ningún valor. No, Santiago dice que sí que tienen mucho valor y él recalca mucho en las obras el énfasis, ¿no? De hecho, decíamos que en la Reforma, este libro de Santiago era un libro no muy amistoso, digamos, porque entendían, claro, hay que entender que en la Reforma la Iglesia naciente estaba luchando contra el catolicismo y contra las obras, contra la doctrina de la salvación por las obras. Y Santiago a ellos les parecía que hacía énfasis en eso. Pero bueno, nosotros decíamos que evidentemente la fe que salva nunca está sola y tiene que ir acompañada de las obras. Hablábamos, ¿verdad?, de que al final somos como un árbol que tenemos que dar fruto. Y un árbol, pues entendíamos y decíamos que pues pasa por momentos mejores y peores. Aquellas personas que tienen árboles de hace 30, 40 años, a lo mejor plantadas en su finca, te lo pueden decir. Que, por ejemplo, ahora que cuando estuvimos en Murcia, pues hay un hermano que tiene como un chalet y tiene un olivo que tiene unos 100 años tiene ese olivo, es un olivo así grande ya. Y nos decía que estaba pasando por una mala racha porque ha cogido un bicho, una bacteria, y tiene que estar fumigándolo, no sé qué. Y es curioso porque tú ves el árbol y una parte está súper bien y otra no. Y él decía que posiblemente esa parte del árbol nunca se va a recuperar. Y es como un recordatorio de que tuvo un problema. Bien, yo entiendo, o decíamos en ese estudio, que todos en menor o mayor medida somos así, ¿no? Somos árboles que a veces damos mucho fruto, a veces poco fruto, a veces estamos sanos, a veces cogemos infecciones, a veces estamos gorditos,
a veces estamos escuálidos, pasamos por distintas facetas. Lo importante es que siempre estemos vivos, eso es lo importante, ¿no? Bien. También en el capítulo 3 veíamos que la fe se ve cultivando la verdadera sabiduría. Hablábamos de que Santiago hace un énfasis entre la sabiduría espiritual y la sabiduría terrenal, ¿no? Había ahí, sobre todo Santiago, lo que hablaba era de las consecuencias, ¿no? de la sabiduría espiritual y la sabiduría terrenal. Las consecuencias de la sabiduría espiritual era santidad, paz, amabilidad, benignidad, misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, etc. Pero la sabiduría terrenal, decía Santiago, que era celos amargos, contención en vuestro corazón, mentir, etc. Una sabiduría terrenal, animal, diabólica, bueno, todo eso que veíamos. Y luego también tratábamos el tema que Santiago mencionaba, el tema de la lengua, el tema del hablar, y lo que decíamos era que nuestra fe se ve en la forma de hablar. Y hacíamos énfasis también en que Santiago estaba enfatizando no solamente el qué decíamos, sino también cómo lo decíamos. Y desde luego lo que decíamos era que, bueno, somos llamados a través de nuestra forma de hablar, pues animar a los demás, no machacarlos, digamos, no hundirlos, ¿no? Bueno, como decíamos, ¿no? El que tiene boca se equivoca. Y yo te puedo decir algo a ti que está fuera de lugar, o tú a mí. Eso es parte de la relación también, de la vida, de las personas y de todo. Eso es parte de todo. Pero sí, Santiago, lo que enfatizábamos era que vamos a ver, el mayor énfasis de Santiago como que lo que era acerca de el peligro real de esto. O sea, no es solamente decir, bueno, es que yo me equivoqué, es que te dije algo, tú me dijiste algo, yo dije algo de alguien sin pensar, sino lo que Santiago hablaba era del daño que eso puede hacer en la vida de una persona o lo que sea. Bien. Y ahora llegamos al capítulo 4. Y como habéis visto hoy, el título que le hemos puesto es Mi fe se ve en lo que más me gusta. Y vamos a leer unos versículos del capítulo 4. Bien. Bueno, este capítulo es muy interesante, bueno, todos los capítulos, ¿no? Pero esta primera parte del capítulo, sobre todo los primeros 10 versículos, vamos a tener que pararnos bien porque son versículos con enseñanzas profundas y que al leerlos, son versículos que saltan a la vista, ¿no? Bien, estamos en Santiago 4, versículo 1, dice, Santiago 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Por ejemplo, este versículo, déjame hacer este inciso, es un versículo, cuando lo lees es bastante enrevesado, ¿no? Como que no lo entiendes mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver que hay otras versiones que lo puntúan de otra manera y es mucho más claro de entender. Versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Bueno, mi fe se ve en lo que más me gusta. Quiero hacer una introducción pequeña en esta noche. Santiago plantea en este capítulo algo fundamental, y es: si la finalidad de mi vida es someterme a la voluntad de Dios o satisfacer el ansia de placeres de este mundo. Eso es lo que Santiago plantea, ¿no? ¿Cuál es mi finalidad en la vida? Ahora que yo soy un hijo de Dios, ¿cuál es? ¿Someterme a la voluntad de Dios o dar rienda suelta a lo que a mí me gusta? Eso es lo que nos va a decir Santiago, capítulo 4. La advertencia es que si el placer objetivo de su vida, de mi vida, de tu vida, lo único, de la vida del cristiano, ¿no? Por eso puse su vida. Bueno, les advierte que si el placer es el objetivo de su vida, lo único que van a conseguir que son peleas, problemas, odios, envidias hacia otros y divisiones por celos. Lo mismo que el capítulo 3, parece que Santiago va a decirnos también, a apuntarnos hacia las consecuencias de esto. Y dice que el resultado de una búsqueda ansiosa de placeres es polemoi, guerras y batallas. O sea, si al final yo en mi vida cristiana, esto pensarlo por un momento, tiene mucho sentido lo que Santiago dice. Si al final de mi vida cristiana yo estoy siempre luchando con a ver si hago la voluntad de Dios o lo que a mí me gusta, ¿qué vivo? Una guerra. Vivo una guerra. La pregunta es, hermanos, ¿tenemos o debemos de vivir así nosotros? ¿O sea, a estas alturas, vivir en una guerra todavía? Eso vamos a hablar. Es una pregunta que os dejo ahí. ¿O es normal que después de años de conocer al Señor vivamos esta guerra todavía? ¿Qué quiere decir Santiago? Bueno, Barclay, un escritor que, William Barclay, es un escritor fantástico, dice así, me gustó esto, que esa búsqueda desmedida por lo que nos gusta producirá resentimientos y envidias, y él dice que son como guerras, según el texto de Santiago, y unas explosiones repentinas de enemistad que son como batallas. O sea, el término guerra y batalla lo vamos a ver gramaticalmente. Santiago lo está usando metafóricamente. No está hablando de guerras y batallas literales, sino metafóricamente. Por eso él dice que cuando nosotros buscamos lo que nos gusta, lo que le gusta a nuestro cuerpo, darle alegría a nuestro cuerpo, Macarena, pues ¿qué va a producir? Guerras y batallas en nuestra vida. O sea, vamos a estar siempre en una guerra continua, en una batalla continua. Y el Señor nos ha llamado a vivir así. El deseo, al final, es la raíz de todos los males. Ahora vamos a hablar de esto, que arruinan y causan divisiones entre las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de las guerras en general, ¿no?, en el mundo, de los pleitos en general en el mundo, ¿por qué es? Por el deseo de tener cosas, por el deseo de tener más que otros, por el deseo de tener lo de los otros. El Nuevo Testamento presenta una verdad clara. El deseo arrollador, dice Barclay, el deseo arrollador de los placeres del mundo son un peligro amenazador para la vida espiritual. Son un peligro amenazador. Y lo que digo, si al final estamos siempre luchando, siempre luchando, siempre luchando, el Señor nos ha llamado a paz. El Señor nos ha llamado a vivir para Él, a agradarle, a bendecirle, a eso nos ha llamado. Que no digo, a ver, con esto vamos a explicar, ¿no? No estamos diciendo que yo pueda llegar un momento en mi vida que diga, mira, ¿sabes qué? Yo ya no tengo luchas. ¿Sabes qué? Yo ya no tengo tentaciones, yo ya
yo floto ya, no camino, levito. No estamos hablando de eso. Lo explicaremos más en detalle. Son las riquezas y los placeres de esta vida los que se asocian con sofocar la buena semilla. Esa buena semilla que se salió y se plantó, las riquezas y los placeres de la vida sofocaron la buena semilla, o sea, la mataron, no permitieron que diera fruto. Un cristiano puede llegar a estar dominado por las pasiones y placeres que la malicia, la envidia y el odio invaden y se apoderan de la vida de cualquier persona. Dice Tito 3, la carta a Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto tú te puedes decir, anda, yo no sabía que me describían tan bien. Pues sí, nos describe bien Pablo aquí. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que Pablo dice, nosotros éramos en otro tiempo así. Éramos, ¿no? Por tanto, como éramos así, pues siempre hay el peligro de volver a ser dominado por esas cosas. ¿Me explico? Si la persona que antes de conocer al Señor tenía un vicio, el que sea, en su vida, y ahora lo ha corregido, pues esa persona siempre va a ser propenso a volver a caer en eso. A lo mejor tú no vas a ser propenso o propensa a caer en lo mismo que yo, pero yo sí. ¿Me explico? Vale. La diferencia en la vida está en agradar a Dios, está en agradar a nuestra naturaleza o a Dios. Ahí está, simplemente. Hay un mundo ahí afuera en el que el fin principal es agradarse a sí mismo. Una guerra hay una guerra. Y nosotros somos llamados a esa guerra a vivirla, pero de otra forma, muy distinta, y lo veremos. Bueno, uno de nuestros mayores retos es tener que vivir en un mundo cuya ética está muy lejos de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y esto cada vez, sí es verdad que esto va en aumento. Todas las generaciones han dicho siempre, es que antes era más fácil. Si tú coges libros de hace 100 años, te dicen que en la Edad Media pues era mucho más fácil. Nunca fue fácil, ¿no? Pero sí es verdad que los valores, por lo menos en las últimas décadas, han ido hacia abajo, ¿no? Yo qué sé cómo explicarlo. Antes en España, sí, vale, dominaba el catolicismo y todo eso, y había pecado igual, ¿no? Pero parece que en la sociedad había otros valores, en el colegio, en las empresas, con los vecinos, en la sociedad en general había otros valores, ¿no? Y como que tú podías, digamos que encajar un poquito mejor no sé si lo estoy explicando bien, pero como que podías encajar mejor en alguna situación, ¿no? Hoy es cada vez más difícil encajar, ¿no? Y los valores cada vez son distintos, porque desde hace más de una década, aunque nosotros nos hayamos enterado, se está haciendo una cosa en la sociedad a nivel mundial, y ellos le llaman la reconstrucción de la sociedad. Deconstrucción de la sociedad. Hay que deconstruir la sociedad. Deconstrucción, con D al principio, de dedo. Deconstrucción. O sea, no estamos en una destrucción, no.
Estamos en una deconstrucción. ¿Qué quiere decir? Si solo fuera una reconstrucción, pero no. Si solo fuera una destrucción, no. La idea es, se están tirando valores abajo de toda la vida y se están sustituyendo por otros, que son elevados a la categoría de valores. O sea, los valores de la sociedad occidental están desapareciendo. Las personas que más están escribiendo acerca de esto, fíjate tú qué casualidad, son gente de derechas, ¿no? Por ejemplo. Y ellos nos están hablando de que la cultura judeo-cristiana que nosotros tenemos en el mundo occidental se está atacando esa cultura. Se está atacando. A ver, son gente que no tienen al Señor y que ya está, entonces lo están. Pero ¿qué pasa? Están poniendo otros valores. Eso los están tirando, esto no vale para nada y ahora pongo otros valores. Hace 50 años alguien decía, mira, yo no creo en esos valores, a mí déjame en paz. Como cantaba la Alaska, ¿no? ¿Quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré. Y decía, ¿no? Dice, lo que pasa es que le duele que, no sé cómo era la canción, ¿no? Pero más o menos dice, le molesta como soy. Y Alaska decía, bueno, yo voy a vivir como me da la gana. Y era esa la idea, ¿no? Hay unos valores, yo no creo en esos valores, si tú quieres vivir así, allá tú, yo vivo en estos. Pero ahora eso ya ha saltado. Y ahora esos valores se han tirado abajo y se han puesto otros distintos. Bien. Por eso digo que hoy el reto nuestro es vivir en un mundo así y vivir con las enseñanzas de la palabra de Dios. Ahora, ¿es mejor o peor que hace 100 años? No lo sé. Pero hace 100 años, cuando tenían que vivir de acuerdo a los valores de la palabra de Dios, tampoco les era fácil. Y tampoco les era fácil dar testimonio. ¿O no? Las historias están ahí. ¿Y hoy es fácil dar testimonio del Señor? Tampoco. Hay otras circunstancias, sí, son otras, pero la idea es que nosotros hoy tenemos que vivir de una manera distinta. Y yo creo que eso es uno de nuestros retos hoy. Vivir de una manera distinta. Decirte que la gente, como siempre, como de toda la vida de Dios, como se decía, ¿no? La gente vive con un caparazón. Nosotros ahora, en la boda de Israel, tuvimos oportunidad de hablar con personas no cristianas, jóvenes, que tú dices, bueno, están viviendo como quieren y tal, y no tienen ningún temor de Dios, y son ateos, y ya no saben ni lo que son. Pero tú te pones a hablar con ellos de una forma natural y tienen algo en su corazón. Tienen algo. Porque eso lo dice la Biblia. Es que no es que lo diga yo, la Biblia lo dice. Ahora, ¿qué pasa? Lo que se intenta es reprimir eso. Reprimir ese deseo de Dios, se reprime con otras cosas. Bien. Capítulo 4 de Santiago nos propone una ética cristiana que define lo que un cristiano debe hacer cuando es enfrentado por el mundo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que comportarme? Los filósofos, por ejemplo, y escritores, siguen diciendo hoy día que el ser humano es bueno, que nace como una página en blanco y que la sociedad, las personas, la religión, la cultura, todo esto le influye y le hace, y al final lo manipula en cuanto a su forma de pensar, ¿verdad? Esto lo habéis escuchado mucho, ¿no? Con distintas ideas hoy, ideas modernas sobre valores, se dice eso, ¿no? No, es que esto que se le han enseñado a los niños o a las niñas, les han manipulado porque les han enseñado no sé qué, no sé cuánto, y eso es lo que se intenta quitar, ¿no? En ese sentido. Al final, ellos tienes que dejarlos, que son una página en blanco, que ellos la escriban, y intentando dejar a la persona sola,
intentando dejar a la persona sola. Chicos y chicas, adolescentes hoy, no se quiere que esté nadie con ellos, ni nadie les eduque, ni nadie les... ¿Habéis visto la que se ha formado en Madrid? Porque supuestamente el partido Vox dijo un protocolo de aborto para decir, oye, vamos a decir a las mujeres cuáles pueden ser las consecuencias. Pues tuvisteis el follón que se montó, ¿no? No se le puede decir las consecuencias. O sea, pues vamos a ver, si nadie le está diciendo que no aborte, que yo se lo diría, pero simplemente le estaban diciendo, vamos a decirle qué consecuencias negativas puede tener. No, porque eso es tal... O sea, hay esto, ¿no? Hay un montón de ideas que están ahí y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado también. Porque esas ideas ahí están. Y los que tenemos hijos, bueno, los que tenemos hijos mayores, pues ya nos tenemos que preocupar por nuestros nietos. Y esto es lo que hay. Pero la Iglesia, ¿qué? Yo pongo el mismo ejemplo. Moisés estudió en la Universidad del Cairo, ¿verdad? Muchos años allí. Y lo enseñaron como un egipcio, le pusieron un nombre egipcio, lo vistieron como un egipcio, lo depilaron como un egipcio, etcétera, etcétera. Pero Moisés, ¿qué pasó con él? Se rebeló, ¿verdad?, contra todo aquello. ¿Por qué? ¿Quién educó a Moisés? Su madre. Su madre le dio unos valores que luego Moisés escogió, así nos dice Hebreos, Hebreos nos dice que él escogió una cosa antes de la otra. Lo que hizo la madre de Moisés no era una garantía de nada, porque Moisés pudo haber escogido lo otro, pero la madre de Moisés cumplió con su labor. Y nosotros como familias, como padres, como abuelos también, que aquí hay ya abuelos, tenemos que darles a nuestros hijos, a nuestros nietos también, al menos que ellos escojan, que ellos puedan escoger. Porque si no, no les van a dar opción ninguna a escoger nada. ¡Pum! Para aquí. Santiago, en este sentido de que los filósofos han dicho que somos como una página en blanco al nacer y que las influencias y que pobrecitos, nosotros a veces también podemos justificar nuestro pecado, en lo que vamos a hablar en el capítulo 4, ¿no? Diciendo, bueno, es que yo soy así, bueno, es que de niño, es que de joven me pasó esto, es que yo no soy capaz de no sé qué, es que las personas tienen la culpa, es que estas circunstancias... Y matizamos el pecado, ¿no? Y lo que Santiago va a hacer es apuntar a darnos. A darnos. A Santiago va a decir, no digas que el problema está en otro, ni en otros, ni en otras circunstancias. El problema de hacer la voluntad de Dios está en ti, nos va a decir Santiago. Está en cada uno. Bien. Pero nos enseña que la sumisión a Dios es la clave del éxito para el creyente que desea salir victorioso en su vida. Al final es un aspecto, creo que lo comentamos cuando vimos el capítulo 1. Al final es un aspecto de ¿a quién voy a obedecer? Al final es así. Es ¿a quién voy a obedecer en mi vida? Cuando tengo la circunstancia que sea en mi vida, ¿a quién voy a obedecer? ¿Al Señor o a lo que a mí me gusta? Un indicador muy importante de la verdadera fe es la actitud de uno hacia el mundo. Yo creo que muchas veces cuando... esto es una reflexión aparte, ¿no? Un paréntesis. A veces cuando hablamos del mundo, aquí en las iglesias, no en esta sola, en todas, no sé, hablamos con casi hasta cierta... Le damos casi un aura de fascinación al mundo que hay ahí.
Y no sé si con eso estamos, o en algún momento hemos provocado en alguno que le llame tanto la atención lo que hay afuera ahí, que no lo sé. Pero, es decir, en el día a día, ¿qué sentimos nosotros hacia las cosas, no? Creo que tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué sentimos? Porque, hermanos, a veces nos sentimos rechazo. ¿A qué no? No. Muchas veces lo que sentimos es fascinación por eso. Lo que pasa que tengo una barrera moral. Y como tengo una barrera moral, pues no quiero hacerlo. Pero al final acabo haciéndolo. Y entonces me siento mal. Y sé que he hecho mal y sé que he pecado. Y ahora empieza esa guerra entre sí está mal, pero sí, obedecer al Señor sería lo lógico, pero es que esto, y ahí estamos, vamos a verlo en el texto, ¿no? En esa batalla, en ese tira y afloja. La verdad esencial de este pasaje es: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Yo diría que si tenemos que poner una frase clave aquí en este texto es esta, versículo 4. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, la verdad fundamental, la verdad esencial de todas. La genuina vida espiritual y la vida cristiana fiel, para Santiago, implica separación del mundo y todas las incontables contaminaciones. Separación. No queda otra. No queda otra. Cada vez separarnos más de todo eso. Termino con un ejemplo que todos conocéis muy bien. El ejemplo de Sansón. Sansón fue un hombre que, si pudiéramos titular de alguna manera a la vida de Sansón, sería, ¿no?, cómo ser un cristiano en un mundo hostil sin morir en el intento, digamos, ¿no? Cómo ser un cristiano en un mundo hostil sin morir en el intento. ¿Y qué le pasó a Sansón? Que murió en el intento. Que murió en el intento. Y Sansón, puedes ver la guerra, cómo empezó, cómo él no tenía claro que tenía que separarse completamente de todo eso. Y él estaba, ¿verdad?, entre aquí y allá. Quiero esto, quiero lo otro, quiero aquí, quiero allá. Y Sansón termina la vida suya, termina con una frase que, si la pusieron en su lápida, pobrecito, ¿no? Dice, la frase que resume la vida de Sansón, ¿cuál es? La sabéis, ¿no? ¿Alguien? Final de su vida dice que este hombre mató más filisteos en su muerte que antes. Y algunos pueden decir, hombre, por lo menos al final de su vida, ahí cuando estaba en aquel templo ciego y tal, mató a todos de ahí, ¿no? Pero eso no era lo que Dios tenía para él. Eso no era lo que Dios tenía para él. Y nosotros debemos de librarnos también de esto, ¿no? De vivir de esta manera, ¿no? Vamos a vivir separándonos, enemistándonos cada vez más contra las cosas del mundo, ¿no? Y cada vez apreciando y valorando y amando más la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Que no nos pase como Sansón, ¿no? Que vayamos de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que ya un día ocurre algo y ya explotamos y sí. No. La idea es que Dios nos ha llamado a algo, ¿no? Y cada cosa que vayamos añadiendo a nuestra vida va a ser una batalla. Y no tenemos por qué vivir así. No nos comamos esa mentira. No nos comamos la mentira de que es que tenemos que vivir siempre luchando, siempre peleando, siempre... Bueno, eso lo quiero matizar cuando vayamos al capítulo 4, porque eso no lo quiero adelantar ahora. Es muy interesante y creo que nos va a ayudar mucho a todos lo que estoy diciendo ahora. No es muy interesante y va a ser muy positivo para nosotros. Va a ser muy
edificante y de mucha ayuda para nosotros, porque yo sé que muchas veces nos sentimos todos así, ¿no? En esa lucha, estamos ahí enfrascados en la lucha y no vemos más allá, ¿no? Y no somos capaces de salir de ahí, somos como la pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola. Vamos a intentar levantar la cabeza, ¿no? Y tener otra perspectiva en cuanto a eso, a ver si eso nos ayuda. Bien, pues, si tenéis alguna si os pregunta o comentario...